Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos a 12 de agosto del año 2022 y estamos con esta parte de la suma teológica, porque las 5 vías tomistas que vamos a presentar ahora son parte de la suma teológica en su cuestión segunda, y son muy importantes, son la clave para entender el pensamiento tomista en su máxima expresión. Porque ¿qué son estas 5 vías tomistas? Bueno, en realidad nosotros ya habíamos visto, porque hemos visto la cuestión 2 en la primera parte de la suma teológica, así que no debería haber problema en cuanto a las 5 vías. Pero hemos decidido hoy hacer un pequeño extracto sobre esta cuestión segunda en la primera parte de la suma teológica, porque están las 5 vías ahí explicadas de manera completa. Sin embargo, hemos querido explicarlas de manera específica. Solamente vamos a hablar sobre las 5 vías en este sentido. Las 5 vías, para adelantar un poco, son 5 modos de demostrar la existencia de Dios. Así que, teniendo esto como dato interesante, vamos allá entonces. Bueno, como habíamos dicho, en una de las más grandes obras llamada la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino postula 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Estas, a pesar de las desarrolladas anteriormente por sus predecesores, son todas a posteriori, es decir, parten demostrando desde el mundo hasta el mismísimo Dios. Claro, porque si nosotros tenemos en cuenta las demostraciones anteriores, podemos ver que en primer lugar teníamos a San Anselmo de Canterbury, quien tenía este modo de demostrar la existencia de Dios, diciendo que Dios es aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado. Y de ahí se derivaban ciertas cuestiones, consecuencias lógicas. Sin embargo, el planteamiento de Anselmo, que nosotros ya lo hemos visto, de hecho el argumento ontológico lo puede buscar usted en el mismo canal, carece de algo que Santo Tomás de Aquino va a observar. Y es la prueba, porque claro, es evidente la prueba, digamos, es evidente la existencia de Dios. Sí, a primera vista podría ser evidente, porque bien podemos pensar en un ser que comanda o rige todo nuestro universo, todo el cosmos, etcétera, incluso nuestra voluntad o entre otras cosas. Sí, es absolutamente evidente que puede ser así. El tema es demostrarlo. El tema es demostrarlo. Entonces, cuando Anselmo dice Dios es aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado, ¿estamos demostrando en realidad? Ese es el punto. Ese es el punto que Tomás de Aquino critica en este sentido. Porque cuando yo le digo Dios es aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado, en realidad yo estoy diciendo algo, estoy aseverando algo, pero no lo estoy demostrando necesariamente. Entonces Santo Tomás de Aquino con estas 5 vías se encarga de esto, quiere demostrar la existencia de Dios. Y bueno, ahí va la pregunta. ¿Es evidente por sí misma la existencia de Dios? Hay 2 formas en que una cosa nos es evidente. Cuando es evidente por sí misma, pero no para nosotros, y cuando es evidente por sí misma y para nosotros. Una proposición es evidente por sí misma cuando decimos, por ejemplo, el hombre es un animal. Eso es evidente por sí mismo. Pero existen cosas que, si bien son evidentes, no todos pueden aprenderla. Por ejemplo, la existencia de Dios es evidente, como habíamos dicho, es evidente, pero se necesita comprender cómo es que existe. Y este es el medio que debe ser demostrado para que luego sea evidente. O sea, en primer lugar, dijimos que era evidente. Es posible que sea evidente, pero llega la hora de demostrar cómo es que es evidente. Entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Se puede demostrar?
La primera fue, ¿era evidente? Sí. ¿Se puede demostrar? Hay dos tipos de demostraciones. A priori, que es evidente por sí misma, sin demostraciones, apoyada por la causa. Fíjense esto. El argumento de San Anselmo de Canterbury era a priori, era este tipo de demostración. Es evidente por sí mismo, sin demostración apoyada por la causa. Es decir, nosotros, o Anselmo en realidad, cuando decía su argumentación, lo hacía a partir de la causa, no de los efectos. Demostraba a partir de la causa. Y claro, es lo más lógico cuando estamos hablando de Dios, considerarlo como una causa. Por lo tanto, esa demostración es a priori. Y existe otro tipo de demostración que es a posteriori, que es evidente por sí misma, pero con demostración apoyada por el efecto. Por el efecto. Es decir, todo lo contrario a cómo trataba de demostrar Anselmo. Ahora, ¿cómo es que uno se puede preguntar y puede decir, cómo es que el efecto va a llevarnos a demostrar la causa? ¿O por qué no es mejor a partir de la causa, que es lo primero? Bueno, lo vamos a ver. ¿Existe Dios? Y aquí vamos a empezar con las 5 vías. La existencia de Dios se puede demostrar, dice Aquino, por medio de estas 5 vías. En primer lugar, tenemos la vía del movimiento. Podemos notar que algunas cosas están en movimiento en este mundo. Es evidente que todo se mueve. Estas se mueven porque existe otro que las mueve desde la potencia al acto. Fíjense el lenguaje y el entender aristotélico que tiene Santo Tomás de Aquino. Nosotros ya hemos visto en la biografía de Tomás de Aquino que el Aquinate, Tomás de Aquino, tiene una preferencia por el modo de pensar de Aristóteles. Entonces, estas se mueven, todas las cosas que vemos se mueven porque existe otro que las mueve desde la potencia al acto. Y así, el fuego hace que la madera se caliente. Es decir, pase de un estado a otro, potencia al acto. Por lo tanto, algo no puede estar en potencia y estar en acto al mismo tiempo. Por ejemplo, la madera no puede estar caliente en potencia y simultáneamente caliente en acto. Pero sí, estando caliente puede estar potencialmente fría, pero no potencialmente caliente y caliente también en acto. De este modo, todos están movidos por otro ente y así sucesivamente. Claro, todos son movidos por algo más. Todos son movidos por algo más. Sin embargo, este no puede ser un movimiento hacia el infinito porque entonces no podría entenderse que hubo un primer moviente. En efecto, si el movimiento sigue una cadena infinita de movimientos, entonces nada en realidad se movería en el mundo. Finalmente, debe existir un primer motor que mueva sin ser movido y este primer motor inmóvil tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Voy a extenderme un poco en esto porque esta es para mí, en mi opinión, creo que es la vía más importante. Me parece que es la vía más importante de las 5 vías. Es la más clara, la más evidente. Claro, nosotros ya habíamos visto incluso en otros filósofos que el mundo no puede ir no se concibe de manera eterna. El mundo no es eterno y no es coeterno con Dios. El mundo se creó. Aquí Tomás de Aquino está teniendo la misma reflexión. El mundo no es eterno. Lo único eterno aquí en este caso sería Dios. Pero, por lo tanto, todo lo demás sería creado. Entonces, bien uno podría preguntarse, pero ¿por qué? ¿Cómo es que no puede existir entonces una cadena infinita de motores? Bien podría existir. Bien podría pensarse, yo vengo de mi padre de su padre, y su padre del padre, y su padre de su padre, y así, claro, va a haber un punto en que justamente vamos a tener que decir que hay un punto en que
para todo este movimiento, ¿no es cierto? Pero la verdad es que uno puede al menos tener en la cabeza o en la mente que puede seguir esta cadena, puede seguir y seguir y seguir y seguir. Sin embargo, hay un movimiento que es más bien instrumental, y ese es el movimiento que está diciéndonos Santo Tomás de Aquino. De hecho, él mismo da el ejemplo en la Suma Teológica con respecto a esta primera vía. Cuando tenemos, por ejemplo, una piedra, nosotros queremos mover la piedra con una vara y tenemos que mover la vara con una mano. Y finalmente, ¿qué mueve la mano? Tendría que ser la inteligencia. ¿Y qué mueve la inteligencia? Entonces, si nosotros, imagínense, si nosotros vamos pensando en que la inteligencia es movida por un u otro agente, y ese agente también es movido por otro agente, por otro agente, por otro agente, por otro agente, en realidad nunca podríamos mover la piedra. No existiría movimiento, porque iríamos al infinito y no ocurriría nada de lo que estábamos planteando. O sea, estos motores intermedios, como por ejemplo puede ser la vara que va a tocar la piedra, no podría tocar nunca la piedra si vamos con una cadena infinita de causales. Entonces eso es lo importante, ese es el infinito al cual se refiere Tomás de Aquino, ¿no? A este en el cual solamente tiene causales que terminan su movimiento, que quedan en acto. Por lo tanto, si nosotros manifestamos que hay una infinidad de causales, entonces no va a haber nunca ningún efecto, y de hecho no va a haber ninguna causal, porque la causal tiene que empezar, tiene que tener un principio para seguir desarrollándose. Por lo tanto, esta me parece que es entre las vías de Santo Tomás, me parece que es la mejor, la más adecuada, la más apropiada y la más sólida para establecer la existencia de Dios. Vamos con la segunda, que es la causa eficiente. La causa eficiente tiene una relación muy muy cercana con la primera. Dice que nada puede existir por sí mismo, porque de ese modo tendría que existir antes de existir, lo cual es absurdo. Por lo tanto, necesariamente debe existir una primera causa que sea la causa eficiente. Al igual que en el movimiento, la causa no puede ser infinita, ya que nadie ni nada podría ser causa, lo que hablábamos anteriormente. Entonces la segunda vía con la primera están muy muy relacionadas, pero también la tercera, fíjense, posibilidad y necesidad. Esta es la tercera vía. En la naturaleza hay cosas que son posibles de ser y no ser. Si todo fuera posible de no ser, entonces no existiría nada en el mundo, lo cual es absurdo, porque existe, tenemos la evidencia. Por otro lado, todo lo posible es posible gracias a que otra cosa lo hizo posible. Sin embargo, no podemos ir al infinito en esta secuencia de seres posibles, porque de ir al infinito no podría existir ningún ser. Por lo tanto, debe existir una causa necesaria que haga posibles a los otros seres. Por lo tanto, la primera, la segunda y la tercera vía están muy relacionadas, casi siguen la misma lógica. Ya la cuarta y la quinta quizás no tienen de alguna manera la misma lógica, pero tienen la misma relación. Fíjense, gradación. Esta es la cuarta vía. En la naturaleza hay seres que son buenos y malos dependiendo de cada uno. Unos son más nobles que otros, mientras otros nunca alcanzan la perfección. Y así, el fuego es el calor máximo, entonces es la causa de todas las cosas calientes. Por lo tanto, debe existir un género que contenga la bondad máxima de todos los seres, siendo además la causa de todos ellos. Y ahí está Dios, ¿no es cierto?, que es el máximo ser. Finalmente tenemos la finalidad, valga la redundancia, como quinta vía. Todos los seres que carecen de inteligencia se dirigen hacia un fin, a pesar de no tener inteligencia. Es evidente que actúan por algún fin, y eso es fácilmente observable. Ahora, los seres que carecen totalmente de inteligencia no pueden dirigirse a un fin. ¿Cómo es que lo hacen de todas maneras? Deben ser dirigidos por un principio superior. Así como el hombre arroja una flecha que se dirige a un objetivo, Dios dirige a todos los seres hacia un fin. Estos son los 5 argumentos que Santo Tomás de Aquino da para probar la existencia de Dios. Si se han fijado, estas vías son a priori, son cosas
que nosotros observamos, son cosas que están en realidad, en nuestra realidad. Y estamos probando a Dios, fíjense esto que es muy importante, estamos probando a Dios por sus efectos, no por su causa como lo hacía Anselmo, sino que por sus efectos, por lo que podemos ver, por lo que se puede el humano tener a la vista, ¿no? Y después llevarlo a un ejercicio de lógica, a un ejercicio de lógica. Y en este sentido, claro, sigue pareciéndonos Santo Tomás de Aquino a Aristóteles, porque estamos partiendo desde la observación, estamos partiendo, no quiero decir desde los sentidos, absolutamente no, pero estamos partiendo de la experiencia, de lo que se puede observar cotidianamente. Por lo tanto, por medio de sus efectos, probamos la causa. Por medio de los efectos que Dios nos da, por medio de su manifestación, podemos entonces probar la causa. Y no al revés, como lo hacía don Anselmo de Canterbury, que partía de la causa para ver después los efectos. Entonces, si tuviéramos un resumen de estas vías, tendríamos que decir que la primera vía es Dios como motor inmóvil, la segunda vía es Dios como causa eficiente, tercera vía es Dios como ser necesario, cuarta vía es Dios es la máxima gradación en los seres, y quinta vía, Dios es el fin y la inteligencia que dirige a todos los seres. ¿Esta teoría reemplazaría de alguna manera el popular argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury? No lo sé. El argumento de San Anselmo después de Santo Tomás de Aquino va a seguir siendo apoyado por otros filósofos escolásticos. Así que no va a ser descartado. No es que llegue Tomás de Aquino con las 5 vías y San Anselmo quede totalmente desplazado, descartado y ya no se haga mención a él. Al contrario, se va a defender de alguna forma, incluso contra las explicaciones de Santo Tomás de Aquino, con algunos escolásticos que vamos a ver más adelante. El mismo Descartes me parece que también apoya la tesis de San Anselmo de Canterbury, y otros van a estar apoyando a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino. No es ninguna novedad, ¿cierto? Se van a armar estas dos bifurcaciones entre estos dos filósofos. Pero bueno, eso ha sido entonces, chicos, las 5 vías tomistas de Santo Tomás de Aquino que hay que tener en consideración. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal y en Patreon. Que esté muy bien, cuídense, chao.